Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Mirandasya Yanandana Shalakaya Chakshurungitam Yena Tashmai Sri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam, canto primero, la creación, capítulo 11, la entrada del Señor Krishna en Dwarka. El capítulo anterior vimos la despedida en Hastinapura. Hastinapura era la capital de Bharatavarsha, del mundo, y es la misma Nueva Delhi de la capital de la India. Entonces leímos como cuando se iba Krishna de Hastinapura, todos se quedaron dando vuelta, confundidos, viendo la separación. Y ahora vemos la recepción en su ciudad, en Dwarka. Hare Krishna, Draupadi, Eder, Lakshmana, todos. Haribol. Haribol. Hare Krishna. Buenos días. Buenos días. Entonces ayer Eder estaba leyendo la recepción, cómo lo recibieron con flores, fruta, prashada, limpiando toda la ciudad, poniendo hojas de banano, de mango, de coco, todas las plantas auspiciosas, perfume. En el sur de la India hay un templo, se llama Tirupati, las columnas las limpian con ghee, con mantequilla clarificada alrededor del templo, del altar y todo. Entonces, y el último texto que leímos, ¿verdad? Llegamos al texto 16, 17 del capítulo 11. Eder leyó las diferentes personalidades que lo recibieron, sus hijos, sus tíos, su hermano Baladeva, etc. Todos dejaron de hacer sus actividades para ir, dejaron de descansar y de comer, abandonaron sus asientos para ir a recibir. ¿Alguna duda o comentario? Todo bien. Nahi. O sea, no en hindú. Bueno. Todo bien, madre. Todo bien, ¿eh? Vamos a seguir viendo cómo fue esta recepción. En el Bhagavatam todos los detalles son importantes. Texto 18. Draupadi, a ti que te gusta mucho leer siempre. Ahí. Texto 18. Ellos se apresuraron hacia el Señor en cuadrigas en las que iban brahmanas que llevaban flores. Precediéndolos había elefantes, símbolos de buena fortuna. Se hicieron sonar caracolas y cornetas y se cantaron himnos védicos. De ese modo ofrecieron sus respetos, que estaban saturados de afecto. Significado: la manera védica de recibir a una gran personalidad crea una atmósfera de respeto, la cual está saturada de afecto y veneración por las personas a quien se recibe. La auspiciosa atmósfera de una recepción de esa índole depende de los enseres descritos anteriormente, entre ellos caracolas, flores, incienso, elefantes, adornados y brahmanas capacitados que recitan versos de las escrituras védicas. Un programa de recepción tal está colmado de sinceridad
tanto por parte del que recibe como del que es recibido. Así que no era una situación diplomática, Mm, mm, con mucha sinceridad y afecto. sí. 19. Dice, al mismo tiempo, muchos cientos de prostitutas bien conocidas comenzaron a desplazarse en diversos vehículos. Todas estaban muy ansiosas de encontrarse con el Señor y sus hermosas caras estaban adornadas con pendientes deslumbrantes que realzaban la belleza de sus frentes. Significado. No debemos odiar ni siquiera a las prostitutas, si éstas son devotas del Señor. Incluso hasta la fecha, en grandes ciudades de la India, hay muchas prostitutas que son sinceras devotas del Señor. Por trucos del destino, puede que alguien se vea obligado a adoptar una profesión que no es muy bien vista en la sociedad, pero eso no impide a uno ejecutar servicio devocional para el Señor. El servicio devocional que se le presta al Señor es incontenible en todas las circunstancias. De aquí se infiere que incluso en aquellos días, hace unos 5,000 años, había prostitutas en una ciudad como Dwarka, en la que residía el Señor Krishna. Esto significa que las prostitutas son ciudadanas necesarias para el buen mantenimiento de la sociedad. El gobierno abre expendios de vino, pero eso no significa que el gobierno fomente el beber vino. Lo que ocurre es que hay una clase de hombres que beberían a toda costa y se sabe por experiencia que en las grandes ciudades la ley seca incitó al tráfico ilícito de vino. De igual modo, los hombres que no están satisfechos en el hogar requieren de esas concesiones y si no hay prostitutas, esos hombres bajos inducirán a otras mujeres a que se prostituyan. Es mejor que haya prostitutas disponibles en el mercado de manera que pueda mantenerse la santidad de la sociedad. Es mejor mantener una clase de mujeres como prostitutas antes que fomentar la aparición de prostitutas dentro de la sociedad. La verdadera reforma consiste en iluminar a toda la gente para que se convierta en devota del Señor. Y eso pondrá freno a toda clase de factores deteriorados que haya en la vida. Sri Bilvamangala Thakur, un gran acharya de la secta Vaishnava Vishnuswami, en su época de casado, estaba excesivamente apegado a una prostituta que resultaba ser devota del Señor. Una noche, cuando el Thakur fue a la casa de Chintamani, bajo torrentes de lluvia y truenos, Chintamani se asombró de ver cómo el Thakur había logrado llegar en una noche tan espantosa. Después de atravesar un agitado río lleno de olas, ella le dijo a Thakur Bilvamangala que la atracción que él sentía por la carne y los huesos de una insignificante mujer como ella sería debidamente utilizada si pudiera dirigirse hacia el servicio devocional del Señor, para lograr ser atraído por la belleza trascendental del Señor. Fue un momento crítico para el Thakur y él dio un vuelco hacia la comprensión espiritual. Gracias a las palabras de una prostituta. Más adelante el Thakur aceptó a la prostituta en calidad de maestro espiritual y en diversos lugares de sus obras literarias ha glorificado el nombre de Chintamani, quien lo trajo al buen camino. En el Bhagavad Gita 9:32, el Señor dice: oh hijo de Prita, hasta los chándalas de bajo nacimiento
y aquellos que han nacido en una familia de no creyentes e incluso las prostitutas. Alcanzarán la perfección de la vida si se refugian en el servicio devocional puro que se me presta a mí, porque en el sendero del servicio devocional un nacimiento u ocupación degradados no constituyen impedimento alguno. El sendero está abierto para todo aquel que acceda a seguirlo. Parece ser que las prostitutas de Dwarka, que estaban tan ansiosas de encontrarse con el Señor, eran todas sus devotas puras, y así pues todas ellas se hallaban en el sendero de la salvación, según el veredicto anterior del Bhagavad Gita. Por consiguiente, la única reforma necesaria en la sociedad es la de hacer un esfuerzo organizado para convertir a los ciudadanos en devotos del Señor, y de ese modo todas las buenas cualidades de los ciudadanos del cielo se apoderarán de ellos por su propia cuenta. En cambio, aquellos que no son devotos no tienen ninguna cualidad en absoluto, por muy adelantados que estén en el sentido material. La diferencia entre ellos es que los devotos del Señor se encuentran en la senda de la liberación, mientras que los no devotos se encuentran en la senda de un enredo adicional en el cautiverio material. El criterio para juzgar el adelanto de la civilización es si la gente está o no educada y adelantada en lo referente a la senda de la salvación. Muy interesante. ¿Comentarios? Pues sí, para mí, madre, muy interesante lo que dice aquí, o sea que hasta en esas actividades de las prostitutas se puede ofrecer el acto, ¿verdad? Como servicio devocional. Pues no es Digamos que a pesar de el trabajo que ellas hacen, son devotas puras porque ellas se hallaban en el sendero de la salvación, Así es. ¿verdad? Por alguna circunstancia hay diferentes tipos de actividades y sí es interesante ver cómo en la ciudad donde estaba Krishna, todos devotos, pero también habían muchas devotas haciendo ese tipo de trabajo, que como explica el significado Srila Prabhupada, de alguna manera todos están en el proceso de la salvación, de la liberación, pero todavía pues también hay pues muchos deseos todavía mezclados. Se podría probablemente porque de todas maneras estos pasatiempos todavía están en el universo material. Entonces, esta última frase de Srila Prabhupada que dice: el criterio para juzgar el adelanto de la civilización es si la gente está o no educada y adelantada en lo referente a la senda de la salvación. O sea, de alguna manera todos los habitantes de Dwarka estaban en la senda de la salvación, pero estaban en su proceso también, como se dice, en el sendero. Y vemos como el Señor acepta todo tipo de oferta, ¿no? Todo tipo de donación sincera de afecto, Ofrenda, así es. de ofrenda. ¿Cómo lo ves, Norma, tú? Pues sí, la salvación es para todos, ¿verdad? Para todo el que quiera estar en el camino. Si yo me preguntaba, ¿cómo así? Si son todos devotos puros de Krishna, ¿qué necesidad hay de prostitutas, verdad? Uno puede preguntarse, pero
Sí, pero pues en el mundo material, como dice usted, pues cada quien está en su proceso. Sí, en el mundo Pero también, espiritual, pero en el mundo espiritual no hay prostituta ni son todos devotos en diferentes relaciones muy personales. Pero es verdad, tenemos que recordar que todavía estamos en el mundo material, incluso la dinastía Yadu de sus familiares, no todos reconocían no tenían una relación con Krishna como Arjuna. Muchos eran, sabían que era Dios, pero en su aspecto a veces como más impersonal, no tan profundo. Todos se quedaron meditativos. A mí me encanta cuando hablan de las prostitutas. Sí, es como apreciando también ese trabajo que es tan importante a nivel social, como dice Srila Prabhupada, y como hay que aceptar que mismo si no es un tema que nos toca personalmente en nuestro ambiente familiar o nuestro ambiente social, Srila Prabhupada siempre da los extremos más, aquí no tanto, pero en otro pasaje vamos a ver extremos, como habla de forma tan extrema de lo difícil que es este mundo material. Y eso que él viene de una familia muy espiritual, muy religiosa, sin alcohol, drogas, sin infidelidades, pero aún así, Srila Prabhupada siempre trata de hacernos recordar dónde estamos y de recordarnos que somos almas espirituales. Entonces vemos como Krishna acepta toda la ofrenda de sus devotos. En esos lugares tan sagrados está prohibido, por ejemplo, comer carne. Ahora mismo en India, ¿verdad? Si uno va a Rishikesh o a Brindavan, ¿cierto, Jesse? Ahí no se vende carne, etcétera, pero eh, después hay también todo tipo de actividades, porque estando en el mundo material es muy, pues es la realidad del entorno donde estamos. pero en Mayapur sí, Pues en Mayapur, venden pescado, pollo, cabra. bueno, porque estamos al borde de pueblitos musulmanes, Ujú. por eso ellos, estamos ahí muy interactuando con. Sí, la India es una gran democracia, están todos los tipos de Pero iglesias también hindús comen. religiosas. Sí, también Ujú. hay hindúes que comen pollo, claro. Sí, me refiero que hay ciertas aldeas, en Brindavan no, ni en Rishikesh, ni en Udupi. Por ejemplo, en Barca no vendían carne ni alcohol, pero ese tema de la lujuria a nivel burdo en este mundo material es muy difícil de superar. Entonces vemos que el trabajo de la prostituta salva a muchas mujeres de pues ser maltratadas también. Sí, cumplen su función Sí, ¿verdad? Ujú. de drenar o así, de muchos deseos o así. Sí, había visto una película sobre las prostitutas en la India, de cómo una de ellas hizo todo un movimiento para hacer una comunidad aceptada por el gobierno y protegida, que ese era el punto importante. Se veía que en Dwarka ella también tenían su lugar y tenían también su respeto social. Me recuerda mucho también incluso que, por ejemplo, con Jesús también que, ya ves, María Magdalena también era como acusada de prostituta y pues como él le que dice que no, que el que aviente la primera piedra el que está libre de pecado, así.
Sí, yo también la recordé, ¿verdad? Mm. Norma seguro sabe más detalle, pero Sí, sí, también lo recordé, madre, ese pasaje de la Biblia de María Magdalena. Así es. Ujú. Por eso me gusta mucho cuando hablan de eso, porque, o sea, pues realmente no somos nadie, ¿verdad? Para juzgar ni... sí, es enfrentar a un tema social real, porque maquillarlo o camuflarlo sería más de hipócritas y es mucho más sabio enfrentar la realidad y buscar soluciones, ¿no? Y por eso seguramente es un gran ejemplo que quiere dar Krishna, que en su ciudad, Dwarka, las prostitutas eran grandes devotas, como aquí se explica también. Dedica todo un texto. Cientos de prostitutas bien conocidas comenzaron a desplazarse en diversos vehículos. Todas estaban muy ansiosas de encontrarse con el Señor y sus hermosas caras estaban adornadas con pendientes deslumbrantes que realzaban la belleza en sus frentes. Digamos que no es la imagen de la prostituta urbana, ¿verdad? Ujú. Eran elegantes, ¿Sí? eran elegantes. Eran elegantes, eran devotas, muy guapas, no eran todas drogadas ni golpeadas. A ver, Jessy, ¿levantaste la mano o estás saludando? No, no, sí. Estaba escuchando, madre, y yo creo que es como súper bello cómo aborda el tema, ¿no? Y la verdad comparto mucho de lo que leímos, pero yo creo que también es súper importante como empezar a expresar, o sea, sí, sí desde el punto de vista del proveedor, pero también del consumidor, ¿no? O sea, como que siempre hace falta, pues, ese challenge o ese reto, o sea, no solamente desde un punto de vista de ella, sino de quien consume, ¿no? También como que deberíamos de empezar a conversar de esta energía como sexual y de todos esos tips que la filosofía nos da, sobre todo a los que consumen ese tipo de servicios, pues también creo que la clave está mucho de ahí, siempre se conversa mucho desde el punto de vista de las prostitutas o prostitutos, porque supongo que pues en todos los géneros, Claro, claro. sino también creo que hace falta mucho como también hacer eso, o sea, verbalizar pues quién lo consume, porque uno no existe sin el otro. Exacto. Entonces, como que digo, desde un punto de vista de ella, me parece súper digno también como contener, como dice el libro, ¿no? Esta necesidad que existe, pero también creo que hace mucho falta hablar de esa necesidad que existe y de quién la ocupa y la utiliza, ¿no? Que creo que también mucho de las filosofías, y entiendo lo que quiso decir como Jesús también súper bello, pero también creo que hace falta mucho reconocer esa parte, ¿no? O sea, no es como que tanto ella, sino pues si es la oferta y la demanda, si hay una demanda, pues hay una oferta. Y todo inicia con la demanda, pienso, no tanto con Sí. la oferta. Ah, claro. Entonces, en ese sentido, no es como que todo inicie con ellas, es que existe una demanda. Y eso es lo que creo que hay que empezar a cuestionar y a verbalizar, ¿no? Si hay alguien que busca ese servicio, es porque hay que resolver esa búsqueda. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, yo sí entiendo. Por eso el maestro Mahatma decía, no saben lo difícil que es tener un cuerpo de hombre. Entonces, obviamente, si está en la prostituta es porque hay mucha demanda y, y hay demanda no solo a nivel material, hay demanda entre las personas que también están en la senda, lo referente a la senda de la salvación. Mismo las personas, mismo los grandes yogis que meditan, caen de su posición debido a el deseo sexual mal canalizado en la lujuria, o mejor dicho, el descontrol de los sentidos en general, ¿no? Sri Raga quiere hablar. Yo creo, bueno, pues nada más agregar algo, yo creo que es lo más básico. Si nos vamos al caso más elemental, a lo más básico,
pues también resaltar la parte que hay que ser honestos, ¿no? O sea, quizá parte de que estaba ese deseo en los corazones de la gente de Dwarka o en la humanidad, pues es ser honesto y pues es como también Krishna viene, o bueno, Krishna estaba también en ese pasatiempo de complacer a sus devotos, ¿no? A su gente. Creo que también parte de lo que se textualiza ahí es eso, ¿no? Creo yo. Sí, muy bien, Sri Raga. Como dice el dicho, no hay un santo que no fue pecador, no hay un pecador que se pueda volver santo. Entonces, yo veo que se habla mucho del sendero, Jessica. Entonces, sí, muchos devotos, hombres o mujeres, están en el sendero, pero todavía hay apegos que ir limpiando. Incluso en el significado se habla del gran santo Bilva Mangala Thakur, cómo aceptó, glorificó a Chintamani, la prostituta que lo ayudó a la salvación, ¿verdad? Lo despabiló, le dijo, oye tú, si quisieras tanto a Krishna como a mí, ya estarías liberado. Y ahí él reaccionó. Entonces, sin duda hay prostituta porque hay muchísima demanda, pero es el uno con el otro y por algo también las prostitutas están en ese trabajo, en ese servicio. Y yo personalmente, sí, conozco personas en el camino espiritual que tienen también ese tipo de dificultades. Es muy común lo de la pornografía y el maestro Mahatma hace especialmente seminarios solo para hombres para tratar de esos temas. Si a lo que voy no es, Jessica, algo que queremos evitar hablar de la demanda en absoluto. Es una realidad, como dice Sri Raga, ¿no? Que mismo si no lo vivimos nosotros, pero saber que es real. Y, y hasta yo una vez le dije a un devoto, bueno, si realmente no puedes aguantar, por lo menos está bien que no perturbes a la comunidad, anda a los lugares donde, ¿cierto? Donde puedes pues, hacer lo que necesitas, pero sin afectar tu familia, la comunidad, etcétera, ¿no? Es un tema. Eder, quería mencionar, decir algo. No, Ok. no, todo bien. Sí, tienen mucha razón en todo eso que dicen. Es muy interesante. Lo Pues, mismo dice mi guru, como Prabhu Mahatma, que también le llegan un montón de cartas, como Prabhu Mahatma y mi guru son grijastas, pues ahí los devotos se desahogan más que cuando es un guru que es sanyasi. Entonces dice que todos los días le mandan así devotos o simpatizantes, ¿no? De que cómo controlar ese aspecto del sexo. Ajá, igual que Prabhu Mahatma, ¿no? Que también le mandan un montón de, de cartas hombres, sí. de cómo controlar, porque es muy difícil. Entonces dicen, todos los días llegan. Así. Entonces tenemos grandes ejemplos de santos como Bilvamangala Thakur y, y así todos estamos luchando en este sendero con diferentes tipos de anartas. Anartas son las impurezas o pecados, como le querramos llamar. Yo me quedo con que Krishna es para todos parejo, Es cierto. para todos que lo vemos y, ay, no, esta persona y le hacemos fuchi y la otra persona y juzgamos y etiquetamos, pero no, Krishna es para todos. Y Y en él realidad no. quien atrajo a esa persona fue Krishna. Él es el supremamente atractivo, o sea, él llegó, él solo llegó. Él o ella, solamente ellos llegaron, así es que hay que darles la oportunidad porque Krishna los atrajo, así es que no juzguemos ni señalemos porque solo Dios cómo nos iría
si nosotros también fuéramos expuestos con nuestros anartas, porque todos tenemos, por eso estamos en un proceso para tratar de sanar, de limpiar, de corregir. Hay que esforzarse mucho. Sí, es verdad. Así que por todos los lados tenemos anartas y así a los hombres lujuriosos y las chicas prostitutas, todos son queridos por Cristo. Ujú. De hecho, Dios quiere más a sus hijos desbalagados que, Ujú. ¿no? Lo cuida más y está más atento. Entonces, significativo la variedad de personas que reciben con tanto amor al Señor Supremo. Ujú. Y todos están en la senda de la salvación. En ese criterio es para juzgar el adelanto de la civilización. Y aquí de alguna manera, aunque todavía hay muchas cosas que trascender, pero todos igual estaban en el camino de la salvación espiritual, cada quien a su, a su ritmo. Sí, hay esa parte del Bhagavad Gita, ¿verdad? Que quien esté en esto se debe considerar un santo, ¿no? A ver, porque está debidamente situado. Y luego dice con el tiempo, en el siguiente verso, va a lograrlo. O sea, Krishna lo toma de la mano y ya no lo suelta. Yo cuando digo, ay, mi señor tan lindo. Está tremenda esta parte. Pero sí, hay que bajar la guardia y tratar de no señalar o etiquetar. Y dar la oportunidad con cuidado, todo siempre con cuidado, como quiera hay que tener cuidado. Porque uno se contamina, uno darles asociación y no contaminarse, porque si no uno se ensucia, sería ensuciación. Si uno baja al nivel de ellos y todo eso, pues, y empieza a actuar como ellos, pues ya no. Pero no hay que ser fuertes en lo espiritual con el conocimiento y la buena asociación de los que sí, para poder ayudar a otros, porque si no, bajamos y caemos y nos envuelven la lujuria y nos envuelve la avaricia, la codicia, todas las anartas nos empiezan a envolver y ya valió para atrás como los cangrejos. Muchas gracias, Madre. Sí. Muy bien. Me, Así como me quedo con lo que dice madre también, bueno, y lo que comparten todos, la verdad, es cierto. O sea, sí, súper bello, como lo que nos cita de Mahatma Das, tiene razón. O sea, empatía en ambos sentidos, ¿no? Es cierto. Esa frase es una flecha al corazón, o sea, no lo había visto así totalmente. Y es cierto todo. Igual, y qué bueno, porque es una oportunidad para todos seguir siendo hijos de Krishna sin importar de nuestros errores, como lo veíamos con todo el viaje de Vishmadeva también. Y pues es cierto, sí, empatía. Es cierto, madre. ¿Gustan que sí, lee? sí, y como dice Sri Raga, ¿no? Ser sincero con uno mismo, ¿verdad? Y en el sendero espiritual, pues sí, como Bilbamangala Thakur, tratando de seguir avanzando, no quedarnos así estancados. Muy bien, seguimos texto 20. Texto 20, capítulo 11. Dice, expertos dramaturgos, artistas, bailarines, cantantes, historiadores, genialistas, genealogistas y eruditos oradores dieron todas sus respectivas contribuciones, inspirados por los pasatiempos sobrehumanos del Señor. De ese modo prosiguieron sin cesar. Significado. Parece ser que hace 5000 años, la sociedad también necesitaba de los servicios de dramaturgos, artistas, bailarines, cantantes, historiadores, genealogistas, oradores públicos, etc. Los bailarines, cantantes y artistas dramáticos procedían en su mayor parte de la comunidad Shudra, mientras que los eruditos, historiadores, genealistas y oradores públicos procedían de la comunidad Brahmana. Todos ellos pertenecían a una determinada casta y se les educaba así en sus respectivas familias.
Esos dramaturgos, bailarines, cantantes, historiadores, genealogistas y oradores públicos hablaban extensamente acerca de las actividades sobrehumanas del Señor en diferentes eras y milenios, y no acerca de eventos ordinarios. Mas esos relatos no estaban en orden cronológico. Todos los Puranas constan de hechos históricos descritos solo en relación con el Señor Supremo, en diferentes eras y épocas, así como también en diferentes planetas. Por eso no encontramos en ellos ningún orden cronológico. Los historiadores modernos, en consecuencia, no pueden entender la relación, y por ello señalan sin autoridad que todos los Puranas son únicamente cuentos imaginarios. En la India, incluso hasta hace 100 años, todas las representaciones dramáticas estaban centradas alrededor de las actividades sobrehumanas del Señor Supremo. La gente común se entretenía muchísimo mediante las representaciones de dramas y grupos de yatras interpretaban de un modo maravilloso las actividades sobrehumanas del Señor. Así, hasta el agricultor y letrado participaba del conocimiento de la literatura védica, pese a una considerable carencia de aptitudes académicas. Por lo tanto, para la iluminación espiritual del hombre común se necesita de expertos actores dramáticos, bailarines, cantantes, oradores, etc. Los genealogistas daban un informe completo acerca de los descendientes de una familia determinada. Aún en la actualidad, los guías de los sitios de peregrinaje de la India le dan al recién llegado un informe completo acerca de los árboles genealógicos. Ese acto maravilloso hace que a veces más gente se sienta atraída a recibir tan importante información. Texto 21. El Señor Krishna, la personalidad de Dios, se acercó a ellos y les ofreció el debido honor y respeto a todos, y cada uno de los amigos, parientes y ciudadanos, y a todos los demás que fueron a recibirlo y darle la bienvenida. Significado. El Señor Supremo y la personalidad de Dios no es ni impersonal ni un objeto inerte incapaz de corresponder con los sentimientos de sus devotos. Aquí es significativa la palabra yata vidi, o como es debido. Él corresponde como es debido, con sus diferentes tipos de admiradores y devotos. Claro que los devotos puros son de un solo tipo, porque no tienen a nadie más a quien servir aparte del Señor. Y por consiguiente, el Señor también corresponde con esos devotos puros como es debido. Es decir, siempre está atento a todos los asuntos de sus devotos puros. Hay otros que lo designan como impersonal, y en consecuencia, el Señor no manifiesta a su vez ningún interés personal. Él satisface a todo el mundo en términos de desarrollo de conciencia espiritual de cada cual. Y una muestra de esa correspondencia se exhibe aquí con las diferentes personas que lo estaban recibiendo. Texto 22. El Todopoderoso Señor saludó a todos los presentes inclinando la cabeza, intercambiando saludos, abrazando, estrechando manos, mirando y sonriendo, dando garantías y otorgando bendiciones, incluso a los de más bajo rango. Significado. Para recibir al Señor Sri Krishna estaban presentes personas de todas las categorías, desde Vasudeva, Ugrasena y Garnamuni, el padre, el abuelo y el maestro, hasta las prostitutas y cándalas, siendo estos últimos los que acostumbran a comer perros. Y a cada uno de ellos el Señor los saludó debidamente en función del rango y la posición. En su condición pura, todas las entidades vivientes son partes integrales del Señor, separadas de Él, y por ende nadie es ajeno al Señor, debido a la relación eterna de todos que todos tienen con Él. Esas entidades vivientes puras se clasifican de un modo diferente en función de la contaminación de las modalidades de la naturaleza material, pero el Señor es igualmente afectuoso con todas sus partes integrales, pese a la clasificación material. Él desciende únicamente para hacer que esos seres vivientes materialistas regresen a su reino, y las personas inteligentes aprovechan esa felicidad que la personalidad de Dios les ofrece a todos los seres vivientes. El Señor no rechaza a nadie del reino de Dios, y que en manos del ser viviente y queda en manos del ser viviente el aceptarlo o no. Texto 23. Ese Luego, texto está buenísimo, ¿eh? sí, está bien bonito. Pero este texto creo que es un gran ejemplo para todos nosotros. Ujú. Recordar cómo debemos de tratarnos entre todos, siempre
Pues tener mucha educación en saludarnos, atendernos, contestar. Ahora hay más comunicación por las redes y hay menos educación, me parece como que, ¿verdad? Como a veces mandas un mensaje, no contestan, o sí o no, o a veces viene alguien y no sé, hablo de mí también, ¿no? No saluda debidamente, no da su tiempo para recibir bien a la persona y vemos como Krishna no discrimina y pues muy hermoso este texto. Está como para leerlo el domingo, Sí. ¿verdad? Así dice los chándalas, los que comen perro, ¿no? Como las tribus más degradadas, pero él dando bendiciones, sonriendo, dando garantías, estrechando la mano, ojo, abrazando, mirando, sonriendo. Sí. Bueno, Texto 23. Luego el Señor entró personalmente en la ciudad, acompañado por parientes mayores, brahmanas inválidos y las esposas de estos, todos ellos ofreciendo bendiciones y cantando las glorias de él. Otros también alababan las glorias del Señor. Significado. Los brahmanas de la sociedad nunca estaban interesados en acumular dinero para una futura vida de retiro. Cuando se volvían viejos e inválidos, solían acudir a las asambleas de los reyes y, acompañados por sus esposas, se dedicaban a alabar los gloriosos actos realizados por los monarcas, lo cual bastaba para que se les proveyera de todo lo necesario en la vida. Estos brahmanas no eran, por así decirlo, adoradores de los reyes, sino que, de hecho, a los reyes se les glorificaba por sus acciones, y dichos brahmanas, de un modo sincero y digno, los animaban aún más en la ejecución de actos piadosos. El Señor Sri Krishna es merecedor de todas las glorias, y tanto los brahmanas que oraban como los demás se glorificaban ellos mismos al cantar las glorias del Señor. Texto 24. Cuando el Señor Krishna pasó por los caminos públicos, todas las damas de las familias respetables de Dwarka subieron a las azoteas de sus palacios, tan solo para poder mirar al Señor. Ellas consideraban que este era el más grande de los festivales. Significado. Poder mirar al Señor es motivo sin duda de una gran ocasión festiva, tal como lo consideraban las damas metropolitanas de Dwarka. Esto todavía lo siguen las damas devotas de la India, especialmente durante los días de las ceremonias Yulana y Janmashtami. Las damas de la India aún se aglomeran en grandes números en el templo del Señor, en donde se adora su eterna forma trascendental. La forma trascendental del Señor que se instala en un templo no es diferente del propio Señor. Dicha forma del Señor recibe el nombre de Archa Vigraha o encarnación Archa, y el Señor la manifiesta por medio de su potencia interna, tan solo para facilitar el servicio devocional de sus innumerables devotos que están en el mundo material. Los sentidos materiales no pueden percibir la naturaleza espiritual del Señor, y por consiguiente Él adopta el Archa Vigraha, que aparentemente está hecho de elementos materiales, tales como tierra, madera y piedra. Pero en realidad no hay contaminación material alguna. Como el Señor es Kaivalya, uno solo, no hay materia en él. El Todopoderoso Señor es incomparable y en consecuencia puede aparecer en cualquier forma sin que lo contamine el concepto material. Luego, las festividades que se realizan en el templo del Señor, tal como se observa generalmente, son como los festivales que se celebran hace unos 5000 años, durante los días en que se manifestó el Señor de Dwarka. Los acharyas autorizados que conocen la ciencia a la perfección erigen esos templos del Señor bajo principios regulativos, tan solo para brindarle facilidades al hombre común. Pero personas poco inteligentes, sin estar versadas en la ciencia, cometen el error de tomar este gran esfuerzo por idolatría y meten las narices en aquello a lo que no tienen acceso. Por lo tanto,
Las damas u hombres que solo para mirar la forma trascendental observan los festivales que se realizan en los templos del Señor son 1000 veces más gloriosos que los que no creen en la forma trascendental del Señor. Parece ser, según este verso, que todos los habitantes de Dwarka eran propietarios de grandes palacios. Ese es un índice de la prosperidad de la ciudad. Las damas subieron a las azoteas solo para poder ver la procesión y mirar al Señor. Las damas no se mezclaban con la muchedumbre de la calle, y así su respetabilidad se mantenía perfectamente. No existía ninguna dualidad artificial con el hombre. La respetabilidad femenina se preserva de un modo más elegante, manteniendo a la mujer separada del hombre. Los sexos no se deben mezclar sin restricciones. Texto 25. Los habitantes de Dwarka acostumbraban mirar regularmente a la fuente de toda belleza e infalible Señor, mas aún así nunca se saciaban. Significado. Cuando las damas de la ciudad de Dwarka subieron a las azoteas de sus palacios, en ningún momento pensaron que anteriormente ya habían visto muchas veces el hermoso cuerpo del infalible Señor. Esto indica que su deseo de ver al Señor no se saciaba. Cualquier cosa material que se ve por un cierto número de veces, al final, por la ley de la saciedad, deja de ser atractiva. La ley de la saciedad actúa en lo material, pero en el reino espiritual no hay lugar para ella. La palabra infalible es significativa aquí, porque aunque el Señor ha tenido la misericordia de descender a la tierra, aún así es infalible. Las entidades vivientes son falibles, porque cuando se ponen en contacto con el mundo material, les falta su identidad espiritual. Y por el cuerpo obtenido de un modo material, queda supeditado el nacimiento, crecimiento, transformación, situación, deterioro y aniquilación bajo las leyes de la naturaleza. El cuerpo del Señor no es así. Él desciende tal como Él es, y nunca se halla bajo el control de las leyes de las modalidades materiales. Su cuerpo es la fuente de todo lo que existe, el manantial de toda clave de bellezas que están más allá de nuestra experiencia. Nadie, por lo tanto, se sacia de ver el trascendental cuerpo del Señor, porque en él siempre hay manifestaciones de bellezas cada vez más novedosas. El nombre, la forma, las cualidades, el séquito, etcétera, trascendentales, son todos manifestaciones espirituales, y nadie se sacia de cantar el santo nombre del Señor. Nadie se sacia de discutir las cualidades del Señor, y el séquito del Señor no tiene limitación alguna. Él es la fuente de todo y es ilimitado. Es como cuando hay artistas o personas famosas, ¿no? Todo el mundo quiere verlas y se amontonan. Y Srila Prabhupada le dijo a George Harrison que siguiera haciendo su actividad, pero como una ofrenda al Señor Supremo. Por eso también, ¿verdad? Escribió, ¿Cómo? escribió, Sí, ah, sí, no le dejó que abandonara su misión en comunicar, ¿no? La espiritualidad a través de la música, su mensaje. Pero bueno, estaba pensando en así, ¿no? La popularidad, ¿no? Esa recepción, esa locura de ver a personas especiales, famosas, pero a muchos es cuestión de tiempo, ¿verdad? Y después pasan al olvido, pasa el tiempo y bueno, es la comparación con Krishna, ¿no? Que nunca se saciaban. ujú. Ya ahí. Texto 26. El pecho del Señor es la morada de la diosa de la fortuna. Su cara, cual la luna, es el recipiente del que beben los ojos que anhelan todo lo hermoso. Su cara, cual luna, es el recipiente del que beben los ojos que anhelan todo lo hermoso. Sus brazos son los lugares de reposo de los semidioses administradores, y sus pies de loto son el refugio de de los devotos puros, que nunca hablan ni cantan acerca de nada más que no sea de su señoría. Significado. Existen diferentes clases de seres humanos, y todos buscan disfrutes en diferentes objetos. Hay personas que buscan el favor de la diosa de la fortuna,
y para ellas las escrituras védicas proporcionan la información de que al Señor siempre lo sirven con toda reverencia miles y miles de diosas de la fortuna. En el Chintamani Dhamma, la morada trascendental del Señor, en donde los árboles, todos árboles de los deseos, y las construcciones están hechas de piedra de toque, el señor Govinda se dedica ahí a cuidar a las vacas, Shurabi, lo cual tiene como su ocupación natural. A esas diosas de la fortuna, a esas diosas de las fortunas se les puede ver automáticamente si es atraído por los rasgos físicos del Señor. Los impersonalistas no pueden observar a esas diosas de la fortuna debido a su árido hábito de especular. Y aquellas que son artistas y que están fascinados por la bella creación, es mejor que vean la hermosa cara del Señor para poder lograr la satisfacción plena. La cara del Señor es la personificación de la belleza. Lo que ellos llaman hermosa naturaleza no es más que su sonrisa, y lo que llaman las dulces canciones de los pájaros no son más que muestras de la voz susurrante del Señor. Hay semidioses administradores que están a cargo del servicio departamental de la administración cósmica y hay diminutos dioses administradores en el servicio estatal. Ellos siempre les temen a los competidores, pero si se refugian en los brazos del Señor, Él puede protegerlos siempre de los ataques de los enemigos. Un fiel sirviente del Señor, dedicado al servicio de administrar, es un director ejecutivo ideal y puede proteger bien los intereses de la gente. Otros supuestos administradores son símbolos de anacronismos y conducen hacia la aguda aflicción de la gente a la que gobierna. Los administradores pueden permanecer a salvo bajo la protección de los brazos del Señor. El Señor Supremo es la esencia de todo. A Él se le da el nombre de Saram. De aquellos que cantan y hablan acerca de Él, reciben el nombre de Sharangas o devotos puros. Los devotos puros siempre buscan con anhelo los pies del loto del Señor. El loto tiene una clase de miel de la que los devotos disfrutan de modo trascendental. Ellos son como las abejas que siempre están tras la miel. Srila Rupa Goswami, el gran devoto acharya de la Gaudiya Vaishnava Sampradaya, ha compuesto una canción acerca de esa miel de loto, diciendo de sí mismo que es como la abeja. Oh mi Señor Krishna, permíteme ofrecerte mis oraciones. Mi mente es como la abeja y está buscando algo de miel. Luego ten la bondad de darle a la abeja de mi mente un lugar en tus pies de loto, que son la fuente de toda la miel trascendental. Sé que ni siquiera grandes semidioses, tales como Brahma, ven los rayos de las uñas de tus pies de loto. Aún a pesar de estar dedicados a una profunda meditación durante muchísimos años, no obstante, oh infalible, esa es mi ambición, pues eres muy misericordioso con todos tus entregados devotos. Oh Madhava, también sé que no tengo ninguna devoción genuina por el servicio de tus pies de loto, pero como su señoría es inconcebiblemente poderoso, puede hacer lo imposible. Tus pies de loto pueden mofarse incluso del néctar del reino celestial, y en consecuencia estoy muy atraído de ellos. Oh tú, el Eterno Supremo, por favor deja entonces que mi mente se aferre a tus pies de loto, de manera que yo pueda disfrutar eternamente del sabor de tu servicio trascendental. A los devotos los satisface el estar colocados a los pies del loto del Señor, y no tienen ninguna ambición de ver su cara supremamente bella, ni ambicionan ser protegidos por los fuertes brazos del Señor. Ellos son humildes por naturaleza, y el Señor siempre se inclina hacia esos humildes devotos. Ya, ay, qué bonito. Texto 27. Mientras el Señor desfilaba por el camino público de Dwarka, una sombrilla blanca le protegía la cabeza de los rayos del sol. Blancos abanicos, chámara, se movían en semicírculos y lluvias de flores caían sobre el camino. Su ropa amarilla y sus guirnaldas de flores hacían ver como si una nube oscura estuviera rodeada simultáneamente por el sol, la luna, el relámpago y el arco iris. Significado. El sol, la luna, el arco iris y el relámpago no aparecen en el cielo simultáneamente. Cuando hay sol, la luz de la luna se vuelve insignificante. Y si hay nubes y un arco iris, el relámpago no se manifiesta. El color del cuerpo del Señor
es tal como el de una nube nueva del monzón. Aquí se dice que él es como una nube. La sombría blanca que tiene sobre la cabeza es como el sol. El movimiento del abanico de los pelos es como la luna. Las lluvias de flores son como las estrellas. Su ropa amarilla es como el arco iris. Así, todas estas actividades del firmamento, siendo factores cuya simultaneidad es imposible, no pueden conciliarse mediante la comparación. El ajuste solo es factible cuando pensamos en la potencia inconcebible del Señor. El Señor es todopoderoso y en su presencia cualquier cosa imposible puede hacerse realidad, por medio de su energía inconcebible. Pero la situación que se creó en la ocasión en la que él pasaba por los caminos de Dwarka era hermosa, y no se la podía comparar con nada más, fuera de la descripción de los fenómenos naturales. Ay, terminamos aquí hoy. ¿Sí? Todas esas descripciones son para que, como las impresiones, ¿verdad? Que decía Jessie ayer, las impresiones, los samskara en nuestra mente, tratar de recordar esa característica tan personales del Señor, que es Madre, súper buena gente. perdón, Sí, sí, Norma. solo para comentar que ese texto, la descripción, viene la imagen al principio en las imágenes que tiene el libro. Ajá. Viene, porque lo estaba viendo ahorita antes de empezar las imágenes y está pues al inicio del libro, esa imagen donde dice que el Señor desfilaba por el camino público de Dwarka. Una sombrilla blanca le protegía la cabeza de los rayos del sol. Blancos abanicos cámara se movían en semicírculos y lluvias de flores caían sobre el camino. Su ropa amarilla y sus guirnaldas de flores hacían ver como si una nube oscura estuviera rodeada simultáneamente por el sol, la luna, el relámpago y el arco iris. Y está hermosa la Sí, imagen. está súper bonito. Ah, Exacto. yo tengo el libro viejito, pero es la misma, ¿no? Sí, Sí. Ujú. El arco iris. Muy hermosa la meditación. wow, qué padre. ¿Mm? Madre, yo tengo una consulta rápido. Sí, sí, dime. La Claro. verdad es que, bueno, mucho aprendizaje. La verdad, la lectura de hoy estuvo muy buena. Pero quiero, y eso es educacional para mí, porque luego me he preguntado junto con Pablo de, oye, ¿cómo nos debemos de dirigir a los devotos? Y eso es como para ir aprendiendo. Eh, ¿Cuál es lo correcto? ¿Cómo puedo, por ejemplo, yo que a lo mejor que no estoy iniciada, cómo me puedo dirigir a usted o a Draupadi? ¿O hay alguna frase como para reconocer el senior? ¿O no queremos? O sea, como que siempre he tenido esa duda, pero no me había atrevido a preguntarla. Yo como que repito lo como se refieren, pero dije, bueno, a lo mejor es una buena oportunidad como para... Porque, por ejemplo, en la comunidad pues, de los yogis sí es bien importante. Tuvimos la oportunidad vino un swami de los Himalayas el fin de semana, y sí era bien importante reconocer, por ejemplo, como el senior, y dije, bueno, le voy a preguntar a la madre ahorita, aprovechando lo de la lectura del capítulo, para aprender un poco en el saludo entre la comunidad madre. ¿Cuál sería lo correcto, sobre todo, como para, de mi lado, por ejemplo, para aprender? Pues sí, cuando vienen los maestros espirituales o devotas o devotos mayores, siempre es bueno tener, le decimos etiqueta, ¿verdad? Una etiqueta respetuosa nos ayuda a tener ese tipo de relaciones como hace Krishna con todos sus devotos, con mucho respeto, siempre una actitud de tratar de servir, ¿verdad? Y eso, pero es también entre nosotros. Vemos que en nuestro movimiento, en nuestra escuela, una relación es vertical y al mismo tiempo horizontal. O sea, hay una relación de respeto para los devotos mayores, pero también hay una relación de trabajar juntos.
¿Mm? Entonces eso es lo que refleja nuestra escuela, o sea, se fusionan esas dos actividades de, como también se puede decir, un buen líder quiere que los demás sean mejores que uno, ¿verdad? No hay una competencia, pero bueno, claro, me estoy yendo ya, hay mucho sobre ese tema, Jessica, pero básicamente es una relación respetuosa y amistosa entre nosotros, que donde haya el servicio devocional en el centro. ¿Sí? Y eso va para todas las demás escuelas, por eso la idea es trabajar juntos, respetarnos entre toda nuestra práctica, mismo la diversidad que tenemos en nuestra práctica espiritual, cuando la meta es amar y querer al Señor Supremo y amar a todas las entidades vivientes, entonces todos estamos conectados con eso. Y sí, como puedes ver, aquí se usa mucho el decir madre, pero eso son cuestiones a veces culturales del lugar. Pero cuando hay más confianza también podemos llamarnos por nombre, ¿sí? ¿Verdad? Lo importante es el humor que tenemos, ¿no? Que sea con sinceridad. Por Pero ejemplo, a Divya ya no le gustó que le dijera madre. personalmente mi carácter es más de amistad. Entonces, así, ¿no? Más amistoso, pero también depende cada uno cómo se sienta más cómodo. Curiosamente allá en Escocia, pues sí, todos eran Matajis y Prabhus, y luego te das cuenta que en realidad no es algo consciente porque si le dices Prabhu a todo mundo, pues quizá no todos están iniciados, ¿verdad? Y tiene que decir con alguien que domina los sentidos, ¿verdad? Eso significa Prabhu. Sí, Prabhu significa maestro, ¿verdad? Guía. Entonces en India también, cuando no conocemos el nombre del plomero y de esto, le decimos Prabhu. Al plomero, al eléctrico, hey Prabhu y todo. Es algo muy común. Y a todas las madres, Mataji o Mata, yo le digo al Prabhu, por ejemplo, a devotos del Bhakti Center, que Mata en sánscrito significa madre, pero aquí suena muy diferente, ¿no? Mata, ¿verdad? Es algo más agresivo. Le digo, mejor, si quieren, pueden decir Vaishnavi o pueden decir devota, ¿verdad? Porque no necesariamente todas tienen que ser madres. Entonces hay diferencia en cada comunidad, también en la comunidad de Krishna. Por ejemplo, cuando Srila Prabhupada estaba, decía a todos, le decía Prabhu, a las devotas también. Hay carta donde decía Malati Prabhu, Yamuna Devi Prabhu, porque la veía como Govinda Dasi explica eso. De hecho, que Draupadi le gustan mucho los libros de Govinda Dasi. Porque Prabhu también significa seguidores de Prabhupada. Pero después se puso más esa cultura para que se respetaran las devotas, de verlas a todas como madres. Y entonces, pero igual suena raro en nuestra sociedad actual que a la niña le dicen madre o a toda la devota. No sé. Entonces, yo prefiero que sea culturalmente como se sienta más cómodo y más inclusivo. Ahora ya Jessica quedó más confundida. No, sí me ayuda, porque al menos sé que ya, cómo le gusta, cómo le gusta hacer. Gracias. Y No, con sí que no me me digan ayuda. Drau, todo bien. ¿Cómo te gusta a ti, Muy bien. Drau? A mí con que no me digan Drau, todo está bien. Draupadi. Ay, es que sí, yo digo que es mejor preguntar. Verdad. A mí me gustaba decirle, hey, Drau, pero a Pero Draupadi no. todos empezaron Drau. Y como que ya se perdió Draupadi, Drau no significa nada. Ni el puro que se quebró tanto la cabeza para ponerme. No, y además Drau no es nada. Cuando es un nombre espiritual, es para que resuene más en la conexión del alma y todo eso. Y algunos ya se tomaban ya muchas confiancitas conmigo, ¿no? Ya. Claro. Tráeme esto, Drau. Ay, ya te vi, Drau, tráeme aquello, Drau. Entonces ya no.
Ya no está padre.